El liderazgo político, documento 6 del curso online internacional Liderazgo Estratégico del Deporte. Bien, en esta explicación de esta materia, el objetivo, igual que en los otros vídeos, es facilitar la propia opinión del profesor delante de las diferentes diapositivas, algunas de las cuales, como ya hemos comentado, son muy gráficas, son fotografías, son gráficos, son conceptos, ¿no? Por tanto, la voluntad está estos vídeos sirvan de refuerzo para poder visualizar las diapositivas y la documentación que en PDF se entrega. Estamos en el punto 6, el liderazgo político, y comenzaremos por lo que significa trabajar sobre todo para la administración. Cuando hablamos del liderazgo político, estamos hablando de una faceta importante para cualquier persona que trabaje en la administración pública, alcaldes, concejales, técnicos de la administración pública, etc. Sobre todo por lo que significa, lo que lleva de intrínseco la administración, sobre todo la local o la municipal, que es la que tiene mayor presencia en lo que es el deporte o en lo que es la gestión de servicios deportivos. Peter Senge nos viene a decir que los líderes políticos son héroes, grandes hombres y en ocasiones mujeres que avanzan a primer plano en tiempos de crisis. Él mismo comentaba que mientras prevalezcan estos mitos reforzarán el énfasis en los hechos del corto plazo y los héroes carismáticos y no en las fuerzas sistémicas y el aprendizaje colectivo. Peter Drucker nos viene a decir también que el liderazgo es algo muy distinto de lo que hoy se nos presenta bajo ese título. Tiene poco que ver con las cualidades del líder y mucho menos con carisma. Es una cosa ordinaria, prosaica y aburridora. Su esencia es el desempeño. En ese sentido, ya no basta con tener una persona que aprenda para la organización pública. Ya no es posible otear el panorama y observar o ordenar a los demás que sigan las órdenes del gran estratega, entre comillas esto, ¿no? Peter Drucker nos decía que las instituciones que cobran o que cobrarán relevancia en el futuro serán las que descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en todos los niveles de tu organización, de su organización. Aquí se expresan 10 calidades de un buen político. Empezamos por la parte alta de la pirámide. Primero, que sea un visionario del tiempo efectivo, proponer objetivos alcanzables y compartidos con los seguidores y tu equipo. Ser un guía, crear, diseñar y conducir a tu equipo y a tus seguidores. Tercero, ser único, diferenciarte de los demás. Tus propuestas y metas deben ser únicas, distintas, innovadoras para los otros. Un líder hace las cosas comprometidas y por tanto es una persona comprometida con lo prometido. La promesa prometida igual a promesa cumplida. Esta es una faceta que es de las que generalmente provoca más disonancia del hecho de realizar los temas a no cumplirlos. Y eso es la credibilidad, el rol que finalmente tiene el político. Su credibilidad se ve mermada muchas veces por esta circunstancia del compromiso con los objetivos. Bien, consistente, pertinaz, diáfano, continuo en la acción y en el discurso. También ser abierto, contactar con los demás, dispuesto con la mente abierta para atender y asimilar a tu personal, a las personas que van vinculadas a tu organización o a tu función, escuchar ideas de los otros, que eso nunca significa o no significa variar las tuyas, sino enriquecerlas. Ser sincero. La sinceridad y el rigor de las propuestas y respuestas otorga credibilidad. Si tú eres suficientemente claro y conciso, tendrás credibilidad. Si eres ambiguo y diáfano, no la tendrás de la misma manera o al mismo nivel.
Solucionador, ¿qué es lo que se espera de nosotros siempre, sobre todo de los cargos directivos y más de los líderes? Es que a- mm, contribuya a dar soluciones, ¿no? Evitar controversias, que no concentrarte en el problema, no concentrado ahí a un tema que te lleva todo el tiempo, sino en cómo tienes que hacer para encontrar las soluciones más adecuadas. Innovador. Concibe y desarrolla las líneas maestras de tu plan de transformación. Que está claro que lo decíamos anteriormente, ¿no? Que si con el tema del compromiso, ¿no? Que tus propuestas tienen que ser innovadoras, porque más de lo mismo, la burocracia se lo come todo, ¿no? Como la propia cultura de la organización, tal como hemos expresado en algún capítulo aparte o anterior. Ético. Lo comentábamos en el liderazgo ético, que gran parte de la función de un político es defender los valores democráticos y morales. Aquí tenemos unas imágenes de Barack Obama, ¿no? con el Change Up, que nos venía a decir sus nuevas características abajo de esa política que él hizo que tuviese esa mayoría que le permitió gobernar, el primer líder negro, ¿no? En Estados Unidos y durante 2 legislaturas, o 2 mandatos. Y ahí tenemos los libros que nos dicen después los personajes, presidentes que han aparecido después, Macron, Donald Trump y ahora Joe Biden, ahora que estamos a final de año y ya se han producido las elecciones norteamericanas, con toda esa circunstancia del personaje Trump, ¿no? que lejos de contentar a unos y a otros, realmente polariza de manera extrema a la sociedad, ya que descalifica los principios democráticos que él tendría que defender como nadie, el primero. Bien, esperemos y tengamos la esperanza que Joe Biden pueda corregir las cosas o corregir gran parte de lo que significa la política de este gran país, ¿no? Que nos afecta a todos, sobre todo en el concepto del medio ambiente, sobre todo en los conceptos del mercado internacional, de los aranceles, la política internacional importantísima para evitar el ascenso de las guerras, de todo lo que interviene este gran país y que con su mano puede ayudar muchísimo, pero también puede hacer todo lo contrario. En cualquiera de nosotros tiene o como mínimo un comportamiento que se puede vincular en su criterio sobre la acción política que desarrolla, ¿no? Si estás una persona de centro, liberal, o de centro derecha, o de la derecha pura, o está en centro izquierda o izquierda, ¿no? En España tenemos un gobierno actualmente de centro izquierda, diríamos entre centro izquierda, que puede significar el PSOE, y izquierda, que puede significar Podemos, ¿no? A la derecha tenemos el Partido Popular y entre los dos pues estaría Ciudadanos o estaría otras formaciones, aparte de las formaciones que comportan una propuesta nacionalista o independentista, o otras también que son de extrema derecha o ultraderecha, como en este caso se identifica Vox. Bien, pues esto es una definición así simple, clara, de hacia dónde nos posicionamos y dónde estamos. Conocer dónde estamos quiere decir que podemos empezar a saber hacia dónde podemos ir. Este espectro político tiene en este rombo este concepto claro de que todos, si tenemos o adoptamos la decisión de liderar un proyecto político de una institución pública, supone un posicionamiento en el espectro. Generalmente eso tiene que ir en el equilibrio entre la libertad personal y la libertad ideológica. Este gráfico de posicionamiento izquierda-derecha, vemos la basculación del espectro político desde los diferentes posicionamientos en clave izquierda-derecha, y ahí veríais el centro, y a la derecha teocracia, el totalitarismo en lo que sería la parte baja del rombo, el liberal capitalismo, todo liberado, sería la parte alta, y a la izquierda progresistas de izquierda, hacia donde se mueve del totalitario
a progresistas de izquierda, que sería sobre la libertad personal, y como de lo totalitario a la derecha teocracia, libertad económica. Quizás en esta otra diapositiva, rescatada de mis archivos políticos, de cursos que he podido desarrollar en el espectro político o para políticos, viene un poco esta misma explicación y en donde algunos presidentes o algunos personajes de la política podríamos, para hacerlo más gráfico, identificar desde lo que podría ser el totalitarismo, en este caso lo tenemos abajo, hasta la parte más alta, que sería la libertad, la libertad personal. Y aquí desde Stalin abajo, ¿no? Como el totalitario, con Hitler también, que jugaba en esa misma dirección. O después ya tenemos cómo podemos ver la seguridad económica, cómo podemos ver el desarrollo más hacia el centro, y ahí tener a Reagan en la parte derecha, o a lo que también fue Clinton en el gobierno norteamericano en la parte izquierda. Bien, cómo no hablar de grandes presidentes y de personajes como en este caso Obama, o el gran presidente de Estados Unidos durante la Gran Depresión, y que lo sacó, bueno, que lo sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión, ¿no? Bien, aquí una de las cuestiones importantes es tener esta visión global, ¿no? De saber qué significa el posicionamiento político y cómo se actúa. Importante la opinión de los líderes políticos nos puede dar esta tabla o base estratégica donde se desarrolla si gusta o no gusta, si le votaría o no le votaría, le conozco o no le conozco, etc., ¿no? Y ahí pues vemos también un poco en estos momentos que hemos estado con una gran campaña electoral en Estados Unidos como referencia reciente, y el posicionamiento de Donald Trump o de Joe Biden, ¿no? Que nos ha hecho ver esta dualidad, ¿no? Y este extremo. He podido seguir muy directo con la CNN, interesado durante las varias noches, no solo una, porque todos creíamos que se aceptarían los resultados de primera mano, pero no ha sido así. Ha tenido que pasar prácticamente más de una semana para poder definir el vencedor, aunque estaba bastante claro desde el inicio, pero con las posiciones adoptadas por el equipo de Trump y los conservadores norteamericanos, eso se hizo difícil de saber si se iba a proceder a la elección de Joe Biden como presidente electo. Bien, el factor electoral es principal. Esto se puede trasladar siempre a todas las dimensiones, desde la gran dimensión, que debemos hablar de los gobiernos, del gobierno norteamericano, a gobiernos de un país, de un estado, a gobiernos de una institución, a gobiernos municipales, a gobiernos hasta, diríamos, de una gran entidad deportiva con sus socios y lo que pueden opinar. Hay este artículo de Eduardo Núñez Vargas que para mí lo recogí hace un tiempo sobre los conceptos del líder democrático. Aquí lo explica, y lo explica de manera, yo diría, muy acertada, ¿no? Sobre todo aquello que tiene el líder democrático, la capacidad de influencia, la capacidad de producir la movilización voluntaria de sus seguidores, capacidad de proponer una visión integradora y capacidad de conducir a sus seguidores a la consecución de objetivos socialmente útiles. Bien, también las características que nos viene a decir Eduardo Núñez son que el líder democrático actúa basado en el diálogo y el convencimiento, no en la imposición. Plantea un liderazgo basado también en el conocimiento de la organización y en la claridad sobre la misión y la visión de la misma.
articula diversidad que caracteriza a toda organización humana, más aún permite la diversidad de enfoques y metodologías como un factor de crecimiento y aprendizaje. Es un líder abierto, ¿no? Permeable, que interacciona. Respeta el liderazgo de los demás. No intenta suprimirlos o no intenta devaluarlos. Expresa valores concretos. No es democrático solo porque lo dice o por la metodología que aplica. Lo es porque expresa en sus relaciones humanas y en su comportamiento los valores fundamentalmente democráticos, como la tolerancia y el pluralismo. Es interdependiente. En este sentido, reconoce que los demás son importantes para la consecución de los objetivos de la organización. Cuenta con las personas, cuenta con hacer ese equipo, con transformar ese grupo en ese equipo que tiene objetivos y que intenta llegar a conseguir resultados y tener éxito. Recordamos que Eduardo Núñez es un asesor de Naciones Unidas y del Banco Internacional de Desarrollo. Por tanto, un personaje sobre todo con gran incidencia en Latinoamérica. Los tiempos. Tenemos 5 tiempos en la política y aquí lo definiremos como un eje de la propuesta que os hago en este vídeo que recoge la materia sexta. El tiempo de elecciones, preparación, el líder, equipo, programa, campaña, es el primer momento donde se está preparando, se está calentando motores para presentarse a las elecciones y con el objetivo evidentemente de ganarlas, ¿no? Y eso quiere decir desarrollar una buena campaña, tener un buen programa, saber quién es el equipo, cómo van a ayudar todos, cómo se ven también comprometidos en el proyecto. El segundo es el tiempo de aterrizaje. Una vez que se ha ganado, pues los famosos 100 días de planeamiento, nombramiento, en principio del equipo, de los concejales, de los diputados, de los diferentes representantes que tenga ese gobierno y acciones de impacto. Aquí hay una cuestión importantísima, es de que la gente está esperando que se actúe, ¿no? Yo recuerdo unas elecciones en España de hace ya muchos años, que ganó el Partido Socialista y con Felipe González, y recuerdo perfectamente cómo había un cierto chiste que se dijo, porque el lema había sido por el cambio. Y entonces había una señora que abría una ventana y miraba a su alrededor al día siguiente y dice, oye, pues las mismas calles, los mismos tranvías, los mismos coches, cambio, pero ¿qué cambio, no? Que todo el mundo quiere que el cambio se realice lo más urgente posible, lo antes posible. Y aquí es una de las cuestiones del impacto de los 100 días, que si lo tenemos en agenda, hará que ganemos rápidamente una credibilidad en este nuevo gobierno frente a los ciudadanos y frente a los electores que nos han dado su confianza. Por tanto, ver qué cosas son las urgentes e importantes para poder actuar en esos primeros 100 días. El 3 sería esa fase del año 1 a 3, dijéramos, toda la primera parte y gran parte de la legislatura o del mandato, donde se estructura y se desarrollan los proyectos o se inician. Y eso podríamos hablar entre 2 años o a 3, ¿no? 2 años y 9 meses, pongo en esta diapositiva, pero es donde los proyectos tienen que iniciarse, diseñarse, acordarse, ejecutarse. Y eso lleva generalmente tanto tiempo como 3 años o hasta más. Año 4, culminación de los proyectos. En esos 9 meses hay que inaugurar, hay que cerrar o hay que poner las bases de los grandes proyectos a largo término, los proyectos de verdaderamente entidad que van a transformar ese municipio, esa entidad, ese gobierno, que van a transformar por parte de ese gobierno en la sociedad. Y después sería el cierre de mandato, ¿no? Con los últimos 3 meses antes de las elecciones y, por tanto, ver con un DAFO situacional, análisis y diagnóstico, cierre, las acciones y estrategias para esas elecciones. Aquí lo tenéis, ese
ese gráfico, ese círculo, ¿no?, de elecciones, proceso para las elecciones, los 100 días primeros, los años 1 a 3, año 4 y cierre de mandato. Y ahí ese es el ciclo del mandato político que cualquier responsable, sea de un municipio, sea repito, de un gobierno, de una institución, de una empresa, de una gran empresa, debe tener también en cuenta, porque la administración pública influye en las empresas y viceversa. Ahí tenéis el ejemplo de la definición del corto, medio y largo plazo en la administración local. Esto sale de un libro de la oficina del gestor, que sigue siendo totalmente actual en estos conceptos. El corto plazo es 1 o 2 meses y la relación con las convocatorias de los órganos decisorios, el pleno, de pleno a pleno sería el corto plazo. El medio plazo sería el presupuesto y el largo plazo, el presupuesto de un año, el presupuesto anual, por tanto ese es el medio plazo, proyectos y presupuesto. Y el largo plazo, 4 años, son los planes estratégicos y las actuaciones específicas en sectores, en elementos del sistema municipal, sea el deportivo, sea el cultural, el económico, el social, etc. Este ejemplo aquí con esta diapositiva del largo plazo y del medio plazo nos viene a ver como en un proyecto, en cualquier proyecto, imaginemos construir una instalación deportiva, pues el primer año sería la formulación, que vendría del programa, en el segundo año su diseño, un diseño arquitectónico de una instalación deportiva, por hacer un ejemplo, son 6 o 8 meses, aparte de las adjudicaciones, etcétera, a los gabinetes de arquitectura, y la ejecución, la obra, pues de 18 a 2 años de duración, y la explotación, que se inicie la explotación si es posible antes de que se formulen nuevamente las elecciones, y por tanto sería el último año. Estrategia y decisión en la administración pública. Estamos en un mundo en constante transformación y con esas megatendencias globales. No voy a extender en esto porque en la introducción sí que expliqué bastante sobre el tema de la globalización, pero pensemos en que tenemos estos grandes 4 megatendencias: la aceleración tecnológica, la hiperconectividad, el crecimiento demográfico y la afectación ambiental. Eso va a estar presente en todo movimiento de nuestro entorno y de nuestra realidad, estemos donde estemos en Madrid, en Guadalajara, en Sevilla, La Coruña, Zaragoza o Barcelona, estemos donde estemos, o ya no digamos Nueva York o Sydney, ¿no? Estemos donde estemos, tendremos esta realidad. El tsunami 2020 no es de hoy, está en un libro, el Management para Gestores de Deporte, donde hablo de ese impacto de las grandes macrotendencias globales que va a tener un especial significado en el 2020-2021, y de hecho estamos ahí. Lamentablemente, con estas crisis, esta evolución e hiperconectividad conlleva consecuencias para todos, crisis globales o la pandemia, ¿no?, que estamos sufriendo con el COVID-19. La municipalidad es una administración que está supeditada, o es la administración local, supeditada a la gobernación. En el caso de países de Latinoamérica son los gobiernos administrativos que tienen entre ellos y el propio Estado. Aquí en España serían las autonomías, etcétera, ¿no? Quizás la gobernación serían departamentos también, según qué estado, sobre todo en la zona de Centroamérica o Latinoamérica. Lo primero de todo, esa misión pública es lo que tenemos que tener presente. Nuestra función delante de cualquier realidad que conlleva nuestra función pública tiene que estar dotada y observada por la misión que nos ocupa, la misión pública. Y eso quiere decir desarrollar con nuestra visión los objetivos generales de esa misión pública, traducirlo en estrategias y programar actuaciones para llevarlos a su ejecución. Esta cadena estratégica de la misión pública a la acción tenemos que tenerla muy presente si estamos al frente de organizaciones públicas, sea como políticos, como concejales, como alcaldes, o sea como
directores, técnicos de esta administración. Importante estas 7 preguntas al llegar a gobernar en un municipio. Lo primero diríamos, ¿dónde se está ahora? Análisis y diagnóstico, y aquí veríamos gobiernos, habitantes, economía, ocupación, servicios, infraestructura social, la salud, el deporte. ¿Dónde se está, no? Un cierto inventario que de hecho se tiene que tener ya preparado antes de estar en el gobierno, aunque desde el gobierno podremos afinarlo un poco más. Pero lo primero, ¿dónde estamos? La segunda, ¿cuáles son las principales carencias y amenazas que nos encontramos, ¿no? Sean de déficits que vienen de muy atrás, sean de circunstancias que hayan ocurrido en los últimos tiempos, en los últimos meses o años, y por tanto hay que identificar dónde están las carencias, los déficits y también dónde están las amenazas. ¿De qué recursos disponemos? Claro, si saber qué economía tiene ese municipio, qué presupuesto, qué personal, su capacidad para poder aplicar los cambios, porque va a ser clave, ¿no? Y en esos recursos que disponemos, cómo los vamos a desarrollar con nuestras estrategias y frente también a la propia cultura que esto signifique. ¿Qué hay que establecer o potenciar? Rápidamente, cuando hablamos de los 100 días, ¿no? ¿Dónde tenemos que empezar a andar el camino? Y tenemos que saber ya y qué tenemos que potenciar para poder conseguir los objetivos que nos hayamos propuesto o que estén marcados en el programa. ¿Qué es lo más urgente? Aquello que os decía, 100 días. En los primeros 100 días tenemos que actuar en este tema, en el otro. Hay que construir el puente, que siempre se decía que se tenía que hacer en ese municipio para atravesar la vaguada o el río, etcétera, porque era una demanda ya muy urgente con centenares o miles de ciudadanos al frente de nuestra institución, y actuar ahí nos va a dar, como decía antes, credibilidad y va a dar pues el rol que necesitamos para también desarrollar los otros proyectos más importantes. ¿Y qué es lo más prioritario? Para ponerlo claramente, si no lo llevamos en el programa, que debería ser, en el mandato. En esos 4 años tenemos que actuar en este tema, en aquel, en esta obra, en esta acción social, en este servicio. Y la séptima, ¿cómo nos organizamos? Equipo y plazos. Ahí va a ser gran parte de nuestro éxito, si sabemos definir nuestra organización, si sabemos actuar frente a la cultura existente, frente también a los déficits y en orden a los objetivos que nos hayamos planteado. Bien, aquí continuamos con la función pública y los diferentes niveles y sus fases y condicionantes de la administración. Reitero el tema de los 100 días, año 1, 3, año 4, cierre de mandato, ciclo de elecciones. Todas las actividades del ser humano están caracterizadas por seguir una estrategia y decidir. El gobierno municipal también es como un ser humano, es como una persona, tiene una personalidad propia y tiene una actuación determinada. Hay que saber, sobre todo en la administración, decidir, crear estrategias y decidir. La política deportiva estará inmersa siempre en el sistema deportivo y depende del nivel de nuestra administración, sea el municipio, sea provincia, sean departamentos, sean estados, pues tendremos esa función que nos marque el nivel de nuestra administración, pero siempre sin perder la coordinación y la simbiosis o la colaboración entre las diferentes administraciones. Esta diapositiva del ABC del gestor deportivo nos viene a expresar pues esa globalización del deporte, ¿no? Que antes todo el mundo tenía claro el deporte tradicional, esa esfera azul, y que el deporte se ha transformado en la medida del tiempo, siempre con su concepto espectáculo, que el poder del concepto espectáculo del deporte son sus espectadores,
y el tradicional sería el número de deportistas. Y después apareció, y ha ido apareciendo, sobre todo en países socialmente avanzados, el aspecto social, ¿no? El fitness, el wellness, los gimnasios, etcétera, que son una muestra, como vemos en esta diapositiva, del aumento de nivel de vida. Tanto el deporte tradicional, competitivo y de base siempre ha existido, y en cambio vemos como el deporte de salud, cultura y esparcimiento nos ha venido en estos últimos tiempos. One day, we will wake up to find that the energy that powers the alarm clock came from the breeze through the trees the night before. And we will go to work that morning riding the rays of the sun. It will light our cities and power our businesses. It will warm our homes and cool our workplaces. It will reduce sources of conflict and fuel our economies. It will connect us all. It won't scar the land or poison the seas. The food we eat will be good for our bodies and good for the planet. And the weather that day won't make us worry for tomorrow. There will be more jobs and less disease. The sea level will stop rising. And species will stop dying. The question is, how do we get to that day from where we are today? All 7.3 billion of us. We start by deciding that beyond our doubts and differences, such a day truly exists. And that is something each of us can do today. We can make today the day we stop thinking that the changes required to get there are impossible and beyond us, and start realizing that they are not only possible, but what the future requires of us. We must stop turning from the warnings of science and fear and denial, and instead turn toward the solutions and partnerships we need. We can make today the day we stop pointing at each other in blame, and instead chart a new course together. We have never faced a crisis this big, but we have never had a better opportunity to solve it. We have everything we need to wake up to a different kind of world. We need our leaders to be brave and their choices to be bold. They will either remember us as the generation that destroyed its home, or the one that finally came to respect it. We have every reason in the world to act. We can't wait until tomorrow. This is our... Hay que decir que gran parte de la evolución social que veíamos antes, que consigue ese ámbito de la cultura, de salud, del esparcimiento, del ocio, del turismo, de lo social, como una nueva dimensión del deporte, viene del bienestar, de también disponer que la pirámide de edad se ha ampliado, que hay
personas con mayor edad que están en disponibilidad de hacer deporte. Antes una persona cuando se jubilaba prácticamente a partir de los 60 años, como mucho se iba a jugar al dominó, a un casino, etcétera. Ahora son los que es una grandes reivindicaciones del deporte, de mantenimiento físico, de actividad física, de movilidad, de interrelación importante, etcétera. Y eso nos viene con la ampliación de la estructura de la población, ¿no? En España específicamente, podemos decirlo así, y la evolución también del tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Con la esperanza de vida se multiplica una cosa con la otra, porque pensemos que las horas destinadas al tema laboral, pues en los últimos 50, 60 años se han ido reduciendo en el tema laboral de manera, yo diría que drástica, y las horas de ocio se han multiplicado, como vemos en esa pequeña gráfica, de manera exponencial, diríamos. Desde la gestión directa que diferentes municipios hacían de sus instalaciones deportivas, de sus servicios deportivos, se ha venido a un desarrollo de lo que es la gestión indirecta o la gestión con terceros, con empresas. En España, la propia legislación cambió la ley de contratos del Estado, donde incentivaba también lo que es las concesiones, lo que son las cesiones administrativas a entidades o empresas especialistas, ¿no? Y eso ha mejorado el sistema, podríamos decir, en la mayoría de las ocasiones. ¿Dónde actuar con nuestra misión? Está claro que esa misión pública tiene que preservar el equilibrio social, ¿no? Y en ese iceberg vemos como la élite social está igual fuera del alcance de la administración pública. Cuando digo fuera, no es el principal objeto de actuación de la administración pública, la clase alta está ahí arriba, pero evidentemente actúan con empresas, con clubes, con grandes centros del deporte de cierto nivel, de élite, pero las instituciones públicas, los entes y las ONG tienen que actuar en la clase media, en la clase baja especialmente, y en la desestructurada, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual. Cuando hablamos también de los chicos entre 16 a 19, 20 años, los nini que decían, o alguna edad más, es algo preocupante que la juventud tenga un gran espectro ahí, una zona oscura donde no se ha penetrado suficientemente para desarrollar sistemas deportivos. Ya no hablo de los temas marginales, donde sería un objeto o es un objeto principal de integrar. Esa pirámide de edad y práctica deportiva de la población, vemos que en un principio, hasta hace unos 20 años diría, el espectro del deporte se basaba en las personas que estaban entre los 10 y los 30 años, ¿no? Y como vemos en las edades habituales de la práctica deportiva, la tradicional, basada en la competición, etcétera, ¿no? Y con específica mayoría también de carácter masculino. Las chicas dejaban de hacer deporte a los 12, 13, 14 años, ya se desconectaban. Y vemos que todo esto ha evolucionado y ya ha integrado con esas líneas en rojo, ¿no? Ha integrado a todo el resto de la población. Y aquí es donde viene esa revolución del deporte social y de salud, que desde los años 90 significa que toda edad, sexo, condición física es actualmente la gran característica que ya presenta nuestro espectro deportivo. Si viéramos desde el punto de vista de la política deportiva municipal, esta pirámide nos puede decir que hay esa dicotomía entre lo que es el deporte de superación tradicional, federado, entidades, clubes, modalidades deportivas, y con lo que es el deporte de servicio, el deporte de salud, social, educativo, integrador. Uno y otros tienen que vivir en simbiosis, y la acción municipal sobre todo tiene que saber administrarlos en equilibrio. De hecho, una de las cuestiones principales es que hay muchas personas que quieren practicar deporte porque les encanta, porque conocen otras personas, porque se lo pasan bien, pero no quieren competir, ni superar, ni marcar el gol en el último minuto, sino que quieren desarrollar ese espectro que tiene de bálsamo social el deporte, ¿no? Y en la otra parte está todo lo que es el deporte de superación, donde desde las edades más
los menores, de los infantiles, alevines, de los benjamines, hasta cadetes, juveniles, de todas esas clasificaciones, y llegamos a los seniors, donde se practica, se hace deporte de competición cada día y tiene un arraigo enorme, sobre todo en nuestro país y en otros países donde el deporte de competición enseña, desarrolla y se practica también como otro bálsamo social, donde la gente está ocupada haciendo cosas que le placen, sea como practicantes o sea como espectadores, los que van a hacer y los que van a ver. Aquí veríais esto, ¿no? El objetivo debe estar en esa máxima rentabilidad deportiva, social y económica, que es igual a la viabilidad de nuestro sistema. Y eso quiere decir que ese equilibrio en esa pirámide se tiene que construir observando las dos partes, no solo una o marcadamente una. El deporte de competición de iniciación profesional, que existe generalmente, que brota, no diré espontáneamente, pero prácticamente en todos los sistemas deportivos. Y el deporte de salud y social no profesional, ese bálsamo social o ese integrador, que significa desarrollar la actividad física para las personas y con sus beneficios. Importantísimo que cualquier actuación del deporte en los estratos inferiores, en las escuelas deportivas, en la iniciación, sean escuelas de valores, que no solo se enseñe la disciplina deportiva, que no solo se enseñe a conseguir resultados, a vencer, sino que se enseñe a tener valores, a constituir personas, ¿no? A ser personas equilibradas, más éticas y diríamos hasta que más sabias. Los objetivos de los actores del proceso, vamos a verlos aquí. Lo primero, hay que ver la determinación de responsabilidades y funciones que cada uno de los miembros de la organización deben saber identificar en su papel, en su rol, para qué es lo que deben de llevar a cabo. Y eso es fundamental en una organización que quiere ser eficiente. Aquí, como objetivos de los actores del proceso o grupos que inciden en el proceso de gestión municipal que hay que analizar son los responsables políticos, y ahí las diferentes actuaciones que se entienden deben de perseguirse para conseguir su participación, su comunicación y también ver sus objetivos. Los directivos y responsables técnicos que participan sobre todo en la toma de decisiones, que influyen, o los trabajadores, ¿no? Intentando que estén dotados de salarios equitativos y de posibilidades de promoción, de seguridad e higiene, etc. Tal como decía Willy Brandt, el gran alcalde de Berlín durante la Guerra Fría, el futuro no va a ser dominado por aquellos que están atrapados en el pasado. Desde entonces, y de mucho antes, siempre se ha hablado de la necesidad de cambio, de transformación. Ya desde los estoicos se decían que lo único que es seguro en nuestra vida es el traspaso, el ver traspasar el tiempo, ¿no? El ver recurrir a la realidad de que significa que cada día somos o presentamos escenarios distintos, diferentes, y por tanto tenemos que saber actuar ante las transformaciones. Bien, objetivos con los actores de cualquier proceso estará también ver otras administraciones cómo actúan, los mecenas y patrocinadores, hay que estar atento qué desean, qué necesitan, cómo observan su colaboración, empresas de servicios deportivos, que sobre todo tienen su objeto de maximizar beneficios, pero también de proyección y de subsistencia y crecimiento, los proveedores, los usuarios abonados, que son los que generalmente el motivo de nuestra actuación es actuar ante las personas en esa óptima relación que tenemos que establecer entre la calidad y el precio que se les pide, que se les exige, el desarrollo de los servicios, los conceptos que decíamos, ¿no? Favorables de uso, la salud, la estética, la imagen, la relación social, la comunicación con ellos, tema fundamental, etc. Y después la sociedad, ver qué ocurre, ver cómo están
las realidades del entorno para poder también desarrollar lo mejor de nuestra política pública, de nuestra política municipal, de nuestra política deportiva en el sistema deportivo. En este cuadro de doble entrada, cuadro que ha sido bastante útil para grafiar lo que significa de esos estadios del mandato público de 4 años, tenéis ahí claramente establecido qué ocurre en los primeros 100 días, qué ocurre antes de las elecciones, el gobierno de 1 a 3, qué es lo que se tiene que hacer, el gobierno del año 4, el año final, cómo tenemos que actuar o qué cosas son las pertinentes, el gobierno del cierre de mandato, donde ahí ya se postula y se hace también la retroalimentación para dar argumentos al ciclo de elecciones y que por tanto nuestro programa electoral esté ya no solo basado en promesas sino en cómo se han conseguido las realidades, en vuestro rol de consecución y por tanto de éxito, y ponerlo encima de la mesa para poder conseguir volver a mandar, volver a ser elegido. Bien, aquí tenemos los diferentes factores expresados en este círculo, desde la misión que decíamos, ¿no? Lo que nos significa esa misión. Decíamos la misión pública que tenemos que preservar, que tiene que estar presente en todo momento de nuestra actuación, la organización y sistema que creamos, el espacio y territorio donde actuamos, la economía y recursos donde estamos aplicando, las personas, el principal factor de cualquier organización, las personas, en este caso serán funcionarios o contratados o técnicos liberalizados que puedan ayudarnos a conseguir los proyectos, los influencers, y ya lo denominamos así, por esos términos más de las redes sociales, pero que son una realidad, ¿no? El presidente de un club, el director de un banco, otra institución, otro centro deportivo, etcétera, ¿no? El tiempo, factor presente, intrínseco de nuestra realidad de gestión, y el programa y objetivos. Ahí estaría ese ciclo político de elementos y factores que inciden. Bien, el plan de desarrollo lo tenéis ahí, es un ciclo que viene marcado por todo esto que os expresamos aquí, ¿no? Y es el instrumento fundamental de la ejecución de los programas prometidos por un gobierno municipal o el plan de mandato. En este gráfico se expone un extracto esquemático de ese plan de mandato que se ha practicado por este autor en diferentes administraciones públicas, ¿no? Con un circuito que intenta retroalimentarse para llegar a conseguir las diferentes actuaciones, diferentes objetivos que se han plasmado durante esa legislatura o mandato, como decíamos. Cualquier plan, otro ejemplo didáctico, que cualquier plan estratégico que es necesario como plan de mandato o como se quiera definir, tiene que tener diferentes objetivos, 1, 2, 3 o los que sean, y cada uno sus líneas de actuación, ¿no? Y de esas líneas de actuación veremos los programas que significa desarrollarlas, porque una línea de actuación puede ser desarrollar la mejora en un pabellón polideportivo y por caer ya directamente en algo muy tangible, y desarrollar el programa 1, programa 2, programa 3, programa 1, mejorar la seguridad, programa 2, cambiar el techo de la instalación, programa 3, mejorar los aseos o las zonas públicas de uso común. Y de ahí llegaríamos ya a lo que son acción 1, acción 2, acción 3, etc. Es un desarrollo que nos puede dar una idea de algo que este autor ha desarrollado en diferentes gestiones en ámbitos municipales, diferentes municipios de diferente magnitud, tanto directamente como gerente, como director o como funcionario, como también como asesor, como consultor. Bien, la toma de decisión, ¿no? Como decía Peter Drucker, no hay decisión sin desacuerdo. Pues ahí lo tenemos. Para hacer una decisión, una vez que hayamos ya desarrollado lo que vamos a hacer, la toma de decisión vendrá de definición del tema o cuestión
a decidir, los análisis de su origen y afectación, el diagnóstico y objetivos. Con esto podemos ir al tipo y alcance y tiempos de esa decisión, con los recursos que sean necesarios adoptar. Y ahí entraríamos en la formulación de las hipótesis de resultado. Cuando tomemos o vayamos a tomar una decisión, ¿qué mejor decisión la que hace o escenifica cuáles pueden ser los resultados, ¿no? Y en orden a lo que pueda ser cómo se deciden las cosas. Es una retroalimentación que generalmente tiene mucho que ver con el éxito del cometido que hayamos decidido a hacer, ¿no? A actuar. Esa decisión se tomará entonces con una programación y una evaluación de resultados. Y ahí, bueno, ahí ponemos el cisne negro, como siempre puede aparecer cualquier cosa que no tuviésemos previstas. Pero recordad lo que decía Maquiavelo. Planificar, programar, lo que hace es que quitar de peligro el futuro, como mínimo atenuar ese peligro. Pues por tanto analicemos muy bien cuáles van a ser las consecuencias de nuestras decisiones y si las hemos tomado en orden a analizar todo el campo necesario que afecta a esa decisión. Diagnóstico 2020 del funcionamiento de la administración local y sus circunstancias. Es un diagnóstico que he desarrollado en actuaciones directas en varios municipios, con su espectro de gobierno, analizando, y aquí lo que he hecho es tener un claro diagnóstico de la situación. Lo primero de este diagnóstico actual es de que si conocemos los problemas podemos afrontar las soluciones, porque muchas veces no se quiere, como una avestruz, no se quiere ver qué es lo que realmente provoca problemas o no se quiere actuar en ello. Por tanto, esto va a ser siempre de gran utilidad para el gobierno municipal, conocer qué es lo que pasa, conocer cuál es el diagnóstico de su situación. Si estamos enfermos, que el doctor nos dé el diagnóstico, a usted le pasa esto, y por tanto podrá medicarse de esta manera para conseguir mejorar o sanar ese órgano vital de nuestro funcionamiento. Por tanto, diríamos que los objetivos fundamentales de la mejora de la gestión de ayuntamientos son mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, acercar la administración a los ciudadanos haciéndola más receptiva y transparente en su funcionamiento. La tercera sería perfeccionar el funcionamiento de los servicios municipales obteniendo la máxima eficiencia, buscar la eficiencia. Y la cuarta, la mejora del funcionamiento de los equipos de gobierno. Una cosa retroalimenta a la otra, la cuarta a la tercera, la tercera a la cuarta. Es decir, si no tenemos un buen equipo, si no tenemos equipo y trabajamos anárquicamente con personas, con grupos de personas, el éxito será mucho menos factible. En los fundamentos de la administración pública y del gobierno municipal, el principal fundamento está en su misión, ¿no? La misión que tiene, la misión pública a desarrollar el gobierno y la administración autónoma del municipio, que es que la propia misión del gobierno municipal es administrar y gestionar el municipio, garantizar la solidaridad y el equilibrio social en nuestro territorio, asegurar la prestación de servicios que tenemos como competencias municipales, coordinar al ayuntamiento con la administración provincial, autonómica y estatal. En España tenemos estos 4 niveles de administración, quizás excesivos, y contribuir al desarrollo del municipio y al bienestar social y la calidad de la vida del ciudadano. Bien, es una soflama clara de cuáles son los principales ejes de nuestra misión pública. Continuaríamos con el objetivo corporativo, que es evidentemente mejorar el municipio, paliar o solventar los problemas estructurales, optimizar la gestión municipal. Los objetivos estratégicos estarían diseñados en satisfacer a los ciudadanos
clientes, satisfacer de la comunidad colectivamente, a la comunidad de manera colectiva, la eficiencia económica en la administración de los recursos económicos, satisfacer también la realización de las personas que tenemos a nuestro cargo en nuestros servicios municipales, de esos contratados, de esos funcionarios municipales. Y la necesidad de una nueva cultura de responsabilidad que habría que aplicar, ¿no? Del trabajo y por resultado de las acciones realizadas. Uno de los grandes déficits de la administración pública, porque sí que se programan cosas, pero no se evalúan suficientemente y no se observan el resultado de las acciones que se han realizado. También actuar hacia la sociedad de manera muy clara, no de manera endogámica, y hacia el interior de la organización ver dónde tiene esa cultura, que se muestre una cultura, con lo difícil que es, y lo digo por propia experiencia, pues eficiente y presta a los designios, a los objetivos que el gobierno municipal marque. La dificultad de adaptación de los ayuntamientos a las nuevas demandas sociales y sus prioridades se detecta, se diagnostica que el desarrollo del problema y causa que los motivan son nuevas demandas sociales y la tecnología que los ayuntamientos no se adaptan tan fácilmente como una empresa, ¿no? Que necesita subsistir y tiene que estar atenta a las variables. Los ayuntamientos les cuesta mucho más la transformación. Donde antes fue necesaria una actuación administrativa, ahora deja de serlo y por contra surgen nuevas áreas, lo cual incrementa la demanda social de servicios con determinadas características que esa organización no ha contemplado o no está preparada en ese momento a atender. Otro de los problemas es la cosa que sigue siendo una organización muy estática y que debemos de intentar que se transforme, como mínimo en lo que atiende directamente a los ciudadanos, en una organización dinámica, que hay que escuchar a las personas y por tanto satisfacer mejor así sus necesidades. ¿Cuántas veces nos colgamos de un teléfono para llamar al ayuntamiento y nos ponen en cola, y cuando por fin te atienden se desconecta, y cuando crees que ya vas a conseguir después de la cuarta llamada y haber esperado 5, 8, 15 minutos, vuelves a insistir y lamentablemente te das cuenta que no es operativo, ¿no? Eso ocurre y podemos hacer, de hecho hice en un curso un análisis de llamar a 10 ayuntamientos y para ver cómo atendían, y los regímenes de espera se dieron de manera muy negativa en 6, de manera no positiva o no suficientemente atendidos en 2, y después hubo 2 que sí que atendieron acertadamente. Imaginaos, el 20% del 100% de las atenciones, en este caso telefónicas, no eran adecuadas. Hoy se produce una exigencia ciudadana. El ciudadano aprende a valorar la mejora de servicios y la calidad, y por tanto nos exigirá cosas, ¿no? Y las tenéis. Y atención nuevamente a la adaptación a esa realidad que nos exigen los ciudadanos, a esas demandas. Y recordar también que las demandas no son exactamente necesidades. Muchas veces pueden estar encausadas por intereses del grupo, de las personas, etcétera, que no son exactamente los mismos intereses de los ciudadanos o del municipio. Aquí veamos algunos de los problemas que parten en la organización. Lo primero es la falta de orientación y planificación. De todas las administraciones públicas hay un grave déficit de planificación, de saber hacia dónde se va. Hasta el programa político tiende a desaparecer y solo se hacen cosas de manera que, a no ser que haya una oposición que exija su cumplimiento, de ir pasando el tiempo hasta llegar al periodo preelectoral. Eso es lamentable, pero generalmente ocurre así, porque no se planifica, porque no hay rigor suficiente. También se aprecia en ocasiones la insuficiente impulso o motivación de los responsables para modernizar la gestión, ya que están situados más al día, al corto plazo, que a largo plazo. Es decir, quiero tener resultados ahora porque así nos van a ver muy bien ahora mismo, aunque me importa después si eso se deteriora fácil o tendrá que repercutirse de otra manera.
Las entidades locales no suelen tener definido su plan estratégico y por tanto falta, como decía antes, la planificación estratégica. En la actualidad se sigue habiendo muchas administraciones públicas que no establecen objetivos y, sobre todo, importante, no evalúan los resultados y por tanto los resultados, sean esperados o no, conllevan al incumplimiento de una de las principales facetas que tenemos o que tienen los responsables políticos, que es cumplir, que es estar comprometido con un programa, con unas decisiones a llevar a término y conseguir unos resultados, que por eso se los ha elegido. Pocas entidades locales forman a los directivos en la elaboración de estrategias y en los planes estratégicos. Nadie piensa en estrategia. Yo recuerdo que en Inglaterra, en Gran Bretaña, hay municipios, y yo lo hablo desde el concepto de la geografía, que tienen geógrafos, ¿no? Que tienen en la plantilla, que definen el municipio, que planifican sus tendencias, cómo funciona y sobre todo hacia dónde va en el futuro, ¿no? Aquí en España no existen estos departamentos. Os lo digo en primera persona, que conozco muchos municipios. El departamento de planificación sería como una intelequia. Yo debo decir que en algún municipio creé un departamento que tenía, si no la titularidad, un apellido de este tipo, ¿no? De planificación estratégica. La deficiente función directiva, también otras causas y motivos, y aquí vamos a poner el dedo en la llaga con lo siguiente: faltan directivos con la preparación adecuada, especialmente en técnicas de organización, planificación y gestión. Generalmente son funcionarios que desarrollan los temas. El departamento de urbanismo está bajo el mandato de un arquitecto que puede tener la mejor de las voluntades, pero no conoce técnicas de planificación o gestión municipal a nivel de su propia organización, de cómo estructurar ese equipo de trabajo, y que se transforma en algo como los juzgados, ¿no? Que vas a un juzgado y aunque haya 40 personas sentadas allá, te tienes que esperar 15 minutos a que te atiendan en el mostrador, porque a ver quién se levanta antes. No hay una dirección, porque el juez, que es el máximo responsable, no está por la labor de dirigir al personal o a su organización. En la administración pública, en este caso local, pasa lo mismo. Importancia de la dualidad directiva, capacidad versus lealtad. Realmente los políticos se rodean de gente leal, pero a veces esa gente leal no es suficientemente capaz, y por tanto esa dualidad tiene que contemplarse en cualquier gobierno, en cualquier decisión de adoptar personal, que éste sea capaz y leal, sobre todo esos cargos de confianza que tan fácil se ponen y tan difícil se hace de suprimirlos cuando no están cumpliendo con su real función. Los puestos ocupados por personal eventual designados por razones de confianza política generalmente no corresponden a los niveles de profesionalidad que se exigiría, hablando un poco de lo que os comentaba, de la dualidad, capacidad versus lealtad. También no hay conciencia de ser directivo, pero en cambio sí de ser funcionario. Bien, vuelvo usted mañana, yo plego a las 3 y no tengo estrés. No se asume la responsabilidad de hacer trabajar a los subordinados, es decir, el jefe no manda, tutela como mucho algo y listo, y no exige, y por tanto se hace con una cultura, con centros de poder, que un administrativo, que un conserje termina siendo verdaderamente quien manda en aquella burbuja organizativa. Se produce la endogamia en la cobertura de los puestos, se coloca a la gente amiga, a la familia, a los conocidos, y por tanto se hace difícil de tener a las mejores personas en los puestos clave. Otro gran condicionante del desarrollo de la función directiva es el que en el contexto se prolifera, por tanto, una estructura de grupos, de titulación y de niveles, para poder dotar esa estructura se hace difícil, porque igual que decía una cosa de las personas colocadas por esa cierta endogamia, también la provisión de puestos está limitada a funcionarios que se eligen por mecanismos de provisión sumamente depurados, y que a veces hace que no sean servibles para atender el peso que significa la actuación
ágil ante la innovación, ante los cambios, y por tanto llega a ser funcionario, un funcionario de nivel, una persona que tiene muchos méritos formales, pero no tiene ni la credibilidad ni la actitud suficiente para desarrollar sus funciones públicas en los conceptos de eficiencia, eficacia y compromiso. Consecuencia. Habitualmente existe en el sistema administrativo de un ayuntamiento un claro olvido de la dirección profesional y por tanto del compromiso por la eficiencia de los resultados. ¿Cuántos ayuntamientos, y lo digo por experiencia propia, pues necesitan de una faceta directiva, de alguien que decida, del que es un político para los técnicos y un técnico para los políticos, el que está en esa frontera, que podríamos llamar gerente municipal o director o lo que sea, en la definición de coordinador general, que permita desarrollar y controlar y evaluar los servicios y las acciones públicas que se hacen desde la administración, en este caso desde la administración local. Ahí tenemos, por tanto, aquí nos dice aquello que cada político preocupado por resolver sus problemas, es algo que nos encontramos, se va de manera anárquica así, el reparto de recursos es conflictivo, todo el mundo quiere más presupuesto y sobre todo más que el otro, y no entiende cómo un área tiene más presupuesto que otro, aunque no esté muy definido cuáles son los objetivos a cumplir. La organización se adapta al poder de cada político, crece o disminuye la importancia de cada área por su rol, por el político que tenga el rol. Si es un político, un concejal que tiene un gran rol, un gran reconocimiento, pues crecerá ese área. Si no lo tiene, si es el adosado de último modelo, de último momento, pues generalmente será un área, a no ser que tenga una gran iniciativa, que estará estancada, por no decir disminuida. Y hay que ver también que los concejales les absorbe dirigir su trozo de administración con poca vista al tema de la generalidad. Eso hace también otro factor, que los alcaldes terminen o levitando, estando por encima del bien y del mal y con una última decisión donde todo el mundo va a terminar consultando, y que estos mismos también terminen decidiendo algo que tendría que la propia organización hacer, desarrollar sus áreas y sus vínculos con eficiencia y con la responsabilidad y el compromiso de cada concejal. Bien, por tanto, digo ahí que cuando el político se empeña en hacer el trabajo de los funcionarios, queda atrapado y consigue hacer el día a día con dificultades y pierde terreno ante sus compañeros que consiguen escaparse del día a día, y eso termina por un fracaso como concejal y su crisis en el gobierno, de su participación en el gobierno. Igual que los técnicos no tienen que meterse en el ámbito político, o como mínimo no tienen que intervenir decisivamente, sino siguen el aspecto de asesoramiento, los políticos, por mucho que venga, hemos puesto aquí al gran nadador, que es el gran atleta que tenemos en el municipio, y claro, cuando hablamos de natación en el término de la concejalía de deportes, pues él opina más o mejor que el técnico, o así lo entiende, y eso no puede ser. Tiene que hacerse una simbiosis y saber el trabajo y el rol de cada uno. Eso conlleva que generalmente la crisis que puede tener un concejal será por la poca capacidad de resolución de problemas que tiene en el equipo de gobierno, o porque los sistemas de mando, de autoridad, son ineficaces. Perdón. Es esto un sistema peligroso que quema a los concejales, y el grado de mortalidad política en este caso es muy alto. Generalmente presentan la dimisión o realmente se quedan absortos y dejan pasar la legislatura. Absortos quiero decir sin intervenir decisivamente. Aquí, por tanto, diríamos que el modelo actual intrínsecamente es conflictivo con la poca definición del rol y liderazgo del alcalde. Esto es unos graves problemas que nos podemos encontrar en diferentes municipios. La baja capacidad de reflexión colectiva, prácticamente se va a estímulos de saltos de mata, ahora aquí, ahora allá. Cada concejal queda atrapado por sus prioridades,
y la dificultad de definir prioridades en el uso de los recursos que son escasos, porque no hay ese espectro directivo